en la cual he estado revisando, compañeros, todo lo que ha sido los trabajos realizados. Y a algunos les he devuelto lo que son las revisiones correspondientes en cuanto a lo que ha sido los primeros trabajos. Los otros simplemente directo voy a hacer con lo que van a ser ya las notas dirigidas. Para lo cual he visto bastantes confusiones, se podría decir, dentro de lo que ha sido la práctica anterior, dentro de lo que ha sido el trabajo brindado para que ustedes lo puedan realizar la anterior clase, ¿no? Vamos a recordar un poquito en cuanto a lo que ha sido el trabajo de la anterior clase. Se les ha brindado estos dos ejercicios en las cuales tenían que ustedes realizar esto, ¿no? Lo que es formular las 4 hipótesis correspondientes a cada uno de los problemas planteados. ¿No? Identificar lo que era el tipo de hipótesis, a qué tipo de hipótesis se trata. Determinar la estructura de lo que son las hipótesis. Dentro de las revisiones que he ido ya realizando, ha habido bastantes confusiones. Y hay un aspecto bien importante dentro de lo que ustedes no lo han realizado o no han podido identificar. Simplemente una persona ha sido lo que me ha indicado que uno de estos problemas no está bien formulado. Las personas tenemos que ser bastante observativas dentro de lo que es el campo de la metodología. Dentro de lo que es un proceso de investigación, tenemos que realizar ciertas observaciones, ciertas correcciones. Y cuando estamos dentro de un proceso de formación, de la misma forma. En, el, en la formulación 1, la formulación no estaba correctamente formulada. Y solo una persona se ha atrevido a decirlo. Y me lo ha hecho internamente, me decía, licenciada, creo que la formulación 1 no está bien. ¿Por qué? No hay delimitación de lo que es una población, no se ha hecho una delimitación. Y recuerden que en la mayoría de de las correcciones he hecho notar este aspecto. Se han formulado problemas que han sido bastante amplios, lo cual no podemos abarcar. Dentro de lo que va a ser una investigación, siempre tenemos que basarnos en lo que es una delimitación, donde podamos obtener lo que son respuestas, soluciones a la problemática que nosotros nos planteamos. Para lo cual, ¿qué creen que no ha estado bien formulado aquí dentro de lo que es esta formulación? ¿Qué creen que ha faltado? Compañeros, había pedido siempre que seamos partícipes. Para lo cual, para el día de hoy les voy a pedir de la misma forma. ¿Qué creen que no ha estado formulado bien? Y miren, nadie se ha quejado, todos han hecho lo que han podido y he estado revisando lo que ha sido sus formulaciones, perdón, las hipótesis que han realizado, la han hecho, quizás con dificultad, pero lo hicieron. Pero habíamos indicado que dentro de lo que va a ser cualquier formulación tiene que ser bastante coherente, bastante conciso. Entonces les pregunto, ¿cuál es el error aquí dentro del ejercicio 1? ¿Nadie? Bueno,
Creo que nadie se atreve a dar lo que son las observaciones o no han encontrado ninguna. Pero dentro de esta formulación está mal lo que es identificar la relación. No podemos buscar relaciones. No hay una relación, no podemos identificar. Este es el aspecto. ¿Qué relación existe entre el maltrato psicológico y físico? Desde aquí, desde inicio, la formulación ya es errónea. Y esta otra. Existe entre lo que es el maltrato psicológico y físico de y entre. Tampoco podemos utilizar esta formulación. No podemos utilizar estos términos de y entre. O bien es de o es entre. No hay especificidad de lo que va a ser con quiénes. ¿A quiénes se refiere? Estamos hablando de progenitor, pero ¿progenitor de dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué sector? ¿A quiénes? Porque al hablar de esto ya es bastante amplio. Es bastante grande. Y muchas veces dentro de lo que es una investigación planteamos este tipo o formulamos este tipo de problemas. Esos problemas que nos complican desde un inicio ya. Para plantear lo que son objetivos, para plantear lo que son las hipótesis. Desde ya las hipótesis cuando realizamos una investigación más profunda. Dentro de la monografía que ustedes van a realizar no va a ingresar lo que son las hipótesis. Entonces, y nadie se atrevió a decir. Nadie dijo nada prácticamente. Dentro de lo que va a ser el ejercicio 2, esa sí está bien formulada, siendo que queremos identificar lo que son las causas principales, ¿no? Dentro de lo que es el aumento en adolescentes, estudiantes del nivel secundario. Aquí ya tenemos delimitación de lo que va a ser la población con la cual se va a trabajar. Siendo que es eso lo que queremos obtener. Siendo que es eso lo que queremos. ¿No? Y esto es lo que tenían que realizar. No me han enviado todos, porque ha sido los trabajos. Y para lo cual vamos a hacer un breve repaso en lo que va a ser la formulación de hipótesis, siendo que eso se les ha complicado dentro de lo que es el trabajo. Siempre tenemos que entender dentro de lo que va a ser la hipótesis, la formulación dentro de lo que va a ser esta investigación de la hipótesis. Primeramente, siempre basándonos en qué son las hipótesis. ¿No? Las hipótesis son afirmaciones o suposiciones que hace el investigador respecto a una determinada problemática, a la cual nosotros la vamos a llamar investigación. ¿Qué funciones cumple? Las funciones que cumple son direccionar lo que va a ser el problema, objeto de investigación, identificar lo que son las variables del objeto de análisis, orientar lo que va a ser, lo que es el método, las técnicas y la obtención de información. Esas son las funciones específicas que cumplen. Siempre nos van a direccionar al problema, porque a partir del problema nosotros vamos a formularnos estas hipótesis, siendo que las hipótesis son probabilísticas. ¿No? Donde vamos a identificar lo que van a ser siempre los variables, de lo que van a ser los análisis, como también orienta lo que va a ser la metodología. ¿Qué metodología vamos a utilizar para poder resolver nuestro planteamiento?
Dentro de lo que van a ser la formulación de hipótesis, dentro de la investigación, tenemos lo que es la clase de variables. Las independientes, las dependientes y las intervinientes o extrañas. ¿No? Eso va a ser las clases de variables. Como también tenemos lo que son las clases de hipótesis, de investigación o nulas, la alternativa y la estadística. Aquí tenemos un cuadrito que está bastante simplificado de todo lo que es el procedimiento, el proceso de investigación, dentro de lo que va a ser lo cuantitativo, ¿no? Todo lo que tenemos que realizar, el establecimiento de lo que va a ser la hipótesis, ¿no? Encaminándonos siempre en lo que, ¿qué son las hipótesis? Son las explicaciones tentativas y las relaciones entre dos o más variables. Sus funciones son guiar el estudio. Esa es la principal función que tiene. Proporcionar explicaciones, apoyar a la prueba de teorías. El guiar un estudio a partir de lo que va a ser estas hipótesis, ¿no? ¿Cómo nos vamos a formular? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Siendo que estas son tentativas, son probabilísticas. Nada certero hasta que identifiquemos eso. Tenemos lo que es el desarrollo de la perspectiva teórica, lo cual lleva a lo que es un planteamiento del problema, lo que deriva en lo que van a ser los tipos de investigación. ¿No? Entonces, este planteamiento. Entonces, nos vamos por aquí. El desarrollo de lo que va a ser la perspectiva teórica lleva a lo que es el planteamiento del problema, del que deriva en lo que va a ser la hipótesis. Esta hipótesis va a derivar en lo que son los tipos de hipótesis. Los tipos de hipótesis son de investigación, las nulas, alternativas y estadísticas. Dentro de lo que son las de investigación tenemos lo que son las descriptivas de un valor o dato pronosticado, como también las correlacionales. También tenemos lo que son las de diferencia de grupos y las causales. Entonces, dentro del trabajo que se les ha solicitado, era identificar a partir de la formulación del problema que les he dado, tenían que realizar las 4 hipótesis. E identificar los tipos. ¿A qué tipo de investigación pertenece? A la de investigación, a las nulas, a las alternativas o a las estadísticas. ¿No? Dentro de lo que va a ser la investigación, siempre tenemos lo que son las descriptivas, o de un valor, o de un dato pronosticado. Las correlacionales, de la diferencia de grupos, las causales, como también lo que son las nulas. Las nulas que son las mismas, también como el tipo de investigación, como también las alternativas, ¿no? Tienen estas mismas características. En las estadísticas sí ya son las que son de estimación, de correlación y de diferencia de medidas. Como también las hipótesis nos van a brindar lo que son, se formulan a partir de lo que va a ser el alcance de estudio. El alcance de estudio a nivel de lo que va a ser exploratorio, de lo que es descriptivo, correlacional y explicativo. En el exploratorio no se formulan lo que son hipótesis. En el descriptivo, cuando se pronostica un hecho o dato. En la correlacional se formulan hipótesis correlacionales. En el explicativo se formulan hipótesis causales. Como también a partir de lo que va a ser esta hipótesis, vamos a tener lo que son características. Referirse a una situación real.
Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Deben relacionarse con técnicas disponibles. Este es el proceso de investigación según la hipótesis que formulamos a partir de lo que va a ser el planteamiento del problema. Como les dije y reitero, dentro de la práctica que les he pedido en la anterior, era formularse estas hipótesis e identificar lo que son los tipos, para la cual muchos no llegaron a este aspecto. Como también dijimos que las hipótesis de investigación, todo conocimiento científico está constituido por hipótesis, por lo que siempre tiene carácter probabilístico. No existen verdades definitivas en lo que es la ciencia. Entonces, el formular lo que va a ser una hipótesis siempre tiene que tener un carácter probabilístico. Esta es una probabilidad que se puede dar, lo cual nos va a ayudar a resolver lo que va a ser nuestro problema. ¿No? Como también dentro de lo que va a ser el problema o los problemas de investigación, no todos requieren lo que son de hipótesis, ¿no? Los problemas descriptivos y técnicos pueden tenerlos, pero no es imprescindible. En los problemas explicativos es muy difícil prescindir de ellos. También habíamos manejado lo que son los ejemplos dentro de lo que va a ser las hipótesis. ¿Cuáles han sido las causas principales de lo que va a ser el maltrato a menores de 5 a 10 años del 2010 al 2017? Aquí tenemos lo que es las causas principales y aquí hay una formulación. Las causas principales del maltrato a menores de 5 a 10 años de 2010 a 2017 han sido el crecimiento de madres adolescentes. Esa es nuestra primera hipótesis. Disminución de las fuentes laborales, como segunda, ¿no? Ya va derivada. La falta de orientación y concientización a los padres y madres. Bajo nivel en sanciones a las madres y padres agresores. Dentro de una hipótesis, si nuestra primera hipótesis, dentro de clase de proceso de investigación, identificamos que es verdad y real, necesariamente también las demás lo van a hacer. Porque esto nos ayudará a resolverlos. Porque esta probabilidad que yo estoy planteando, que estamos planteando, es para resolver la problemática que tenemos. Aquí están esos ejemplos, ¿no? A partir de lo que va a ser el maltrato a menores de 5 a 10 años, del 2010 al 2017. Entonces, nos planteamos estas hipótesis. Como también habíamos indicado que las funciones de la hipótesis contribuyen a lo que es organizar una investigación. ¿Cómo contribuye esto? ¿Cómo contribuyen las hipótesis dentro de lo que va a ser una investigación? Es un punto de partida para determinar lo que son variables, indicadores y los instrumentos que se requieren para obtener los datos de investigación. O sea, a partir de una formulación de hipótesis, vamos a determinar lo que van a ser las variables, los indicadores y estos instrumentos que se requieren para la obtención de datos de la investigación.
Como también, esto ya lo hemos visto en la anterior clase, se generaliza lo que son los conocimientos alcanzados sobre el fenómeno. Al formular la hipótesis, se resume, se tiene en cuenta todo el conocimiento que se tiene en objeto de estudio. El análisis de los datos empíricos y los conocimientos teóricos disponibles constituyen lo que es los fundamentos de las hipótesis. ¿No? Habíamos indicado también dentro de lo que van a ser las funciones de las hipótesis. Se constituye lo que es sobre un punto de partida para nuevas referencias científicas, ¿no? La hipótesis, aquí está como una hipótesis primaria o una hipótesis por la cual partimos, a la cual tenemos lo que son hipótesis derivadas, que puede ser la 1, hipótesis derivada 2 e hipótesis derivada 3, ¿no? O pueden seguir habiendo más hipótesis dependiendo de la problemática que vayamos a seleccionar. Las hipótesis derivadas también pueden tener los siguientes roles. Constituyen un análisis de la hipótesis principal, pues explican un aspecto parcial de lo que es la misma. Constituyen una inferencia de la principal, ¿no? Dentro de lo que va a ser la hipótesis 1 es verdadera, entonces se puede plantear la hipótesis 2, la cual es consecuentemente también será verdadera, como les indiqué anteriormente. Los requisitos o las características de las hipótesis. No dentro de lo que va a ser la fundamentación teórica y empírica, avaladas por teorías anteriores o por datos empíricos. ¿A qué se refiere? De que para lo que es plantear lo que va a ser una hipótesis, siempre se tiene que tener una fundamentación teórica. A partir de ello nos da una validez todas las revisiones anteriores, como también lo que van a ser datos empíricos. Como también tenemos la formulación adecuada, debe responder siempre a lo que va a ser el problema que nos planteamos. Las variables tienen que ser siempre precisas y gramaticalmente correctas. O sea, tiene que tener una buena formulación. Como también lo que va a ser la capacidad de predicción. Dentro de lo que es la capacidad de predicción, no necesariamente en la descriptiva, lo cual nos permite pronosticar cómo se va a comportar el objeto de estudio. La contrastabilidad empírica permite derivar datos para su comprobación, ¿no? Estos datos que obtenemos a partir de lo que va a ser la contrastabilidad es para probar la hipótesis planteada. Dentro de lo que son los tipos de hipótesis, según tipo de conocimiento que se postula. Tenemos lo que son las hipótesis descriptivas. Dentro de las hipótesis descriptivas indicamos que tenemos lo que son las simples y las univariadas, ¿no? Eso también habíamos hablado ya lo que es la anterior clase. Como también tenemos las descriptivas correlacionales. Dentro de lo que va a ser estas descriptivas correlacionales es cuando a partir de una descripción se correlaciona otra, o sea, se hace otra descripción, fundamentando siempre a la primera. Tenemos lo que son los tipos de hipótesis.
a partir de lo que van a ser de investigación nulas y alternativas, ¿no? Aquí tenemos lo que va a ser las hipótesis nulas y las alternativas. Como también tenemos lo que van a ser las estadísticas. Dentro de lo que van a ser las estadísticas, se pueden utilizar para trabajar en lo que son las investigaciones con el enfoque cuantitativo, siendo que estamos hablando más de lo que es estadística, siendo que supone lo que son las transformaciones de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Aquí también tenemos lo que son las hipótesis alternativas, las estadísticas, como también tenemos lo que son las estructuras de la hipótesis según las unidades de análisis. Dentro de lo que es la estructura de análisis, se les ha pedido también dentro del trabajo que puedan realizar esto, ¿no? Lo que es la estructura de la hipótesis. ¿Y quiénes conforman lo que es la estructura de la hipótesis? Son las unidades de análisis y las variables, ¿no? Las unidades de análisis que contribuyen los objetos de la investigación sobre qué o quiénes trata el estudio. Son, por tanto, portadoras de las variables. Y dentro de lo que van a ser las variables, son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas de las unidades de análisis, que son objeto de estudio. Constituyen conceptos que reúnen dos características fundamentales. Una, que son los rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que por tanto permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Como también tienen la propiedad de poder variar y ser mensurables de una forma desde la mera clasificación, ¿no? Vemos a partir de lo que va a ser el sexo, hasta el mayor nivel de medición que sea posible alcanzar, como la cuantificación, ¿no? La edad, estado civil, ¿no? Y tenemos que ir identificando. Aquí tenemos ciertos ejemplos claros, que también espero que les haya servido para lo que es guiarse dentro de lo que ha sido la tarea planteada. Como tenemos aquí una hipótesis, los ciudadanos tienen un bajo nivel educativo, entonces habrá un bajo nivel de desarrollo económico en el país, como ejemplo. Y ahora nos vamos a lo que es la unidad de análisis, o sea, la estructura. La unidad de análisis, los ciudadanos del país, como también la economía del país, ¿no? Como unidad de análisis, lo cual tenemos que analizar. Las variables, nivel educativo de los ciudadanos, nivel de desarrollo económico del país. Como también aquí tenemos otro ejemplo. La calidad de las relaciones familiares es un factor importante en la propensión al embarazo en adolescentes. Dentro de lo que va a ser la estructura, tenemos lo que es la unidad de análisis, relaciones familiares, tomarse en cuenta, como también el embarazo en adolescentes. Las variables, la calidad de relaciones familiares, como otra variable, la propensión embarazo en adolescentes. Entonces, dentro del trabajo que se les ha solicitado, era realizar esta estructura.
¿no? La estructura a partir de lo que es unidades de análisis y las variables. ¿No? Aquí he realizado lo que es un cuadrito también para ver los tipos de investigación que tenían que identificar, que también era un requerimiento en el trabajo de la anterior clase. Dentro de lo que es la investigación, siempre vamos a tener en cuenta lo que va a ser la descriptiva de valor o datos, ¿no? Lo pronosticado, las correlacionales, la diferencia de grupos y las causales. Como también va a ser dentro de lo que es la nula y la alternativa, estas igual con estas mismas características. Cada una, ¿no? La nula de la misma forma descriptiva y todos sus aspectos relacionales, diferencia de grupos y causales. En las alternativas de la misma forma, descriptivas, pronosticadas, correlacionales, diferencias y causales. Las estadísticas. Dentro de lo que van a ser las estadísticas tenemos la estimación, la correlación y la diferencia de medidas. He querido ahondar un poquito más sobre lo que es la formulación de hipótesis o qué son las hipótesis por las mismas dificultades que han presentado en el trabajo presentado. Claro, no todos, pero algunas personas o algunos compañeros sí. Entonces, para lo cual creo que es necesario nuevamente verlo repetido. Hacer notar un poquito más, o sea, cuán importante es la hipótesis dentro de una investigación determinada, siendo que no todas las investigaciones tienen esas hipótesis, o no podemos formularnos todas. Hasta aquí, dentro de lo que ha sido nuevamente esta retroalimentación, ¿alguna pregunta? Compañeros, los que están presentes ahí, quizás hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes deseen hacer referente a lo que es las hipótesis dentro de lo que ha sido el trabajo formulado. Licenciada, buenas noches. Hola, Licen, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Ya tengo, bueno, ahora recién estaba entendiendo mucho mejor que la anterior clase, porque recién usted ya ha separado los tipos de hipótesis, porque había diapositivas donde dice tipos de hipótesis y directamente está la descriptiva y las explicativas. Y no nos ha dado como este último cuadro donde dice los tipos de hipótesis ya bien clasificadas. Entonces, tal vez en la tarea debe ver observaciones. Yo me he basado a las anteriores diapositivas, pero tampoco he recibido la revisión de mi tarea. Sí, no he enviado a nadie lo que son las revisiones con las correcciones, no se ha realizado ello, ¿no? Simplemente era un trabajo que tenían que realizarlo en un aula, pero sí he estado revisándolos, por eso justamente he visto necesario nuevamente repetir lo que es esta parte, ¿cierto? Siendo que ha habido bastantes confusiones. Dentro de lo que son las diapositivas, están de aquí nos dice claramente, ¿no? Según la característica. Aquí está. Según el tipo Exacto, de eso. conocimiento. Sí, exacto. De aquí se han debido guiar, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces aquí está según el tipo de conocimiento que se postula, ¿no? El tipo de hipótesis. Pero ya Sí, los tipos de hipótesis de investigación nulas y alternativas. Estos son los tipos de investigación, ¿no? Quizás sí ha sido quizás pertinente haber mostrado ya este último cuadrito que está ya más más especificado. ordenado. Exactamente, sí. Ya. Gracias, Licen. No, no se preocupe.
¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta aquí? Dentro de lo que es. Compañeros, dentro de lo que va a ser las clases de este módulo, pueden realizar las observaciones correspondientes. Les reitero, miren, en un inicio, o sea, la formulación que yo hice dentro de lo que ha sido la tarea, era necesario de que ustedes realicen estas oposiciones, estas observaciones. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a lo que es identificar también lo que son las formulaciones. En muchos de los casos, les reitero, que ha habido, o sea, no formulaciones adecuadas. Estas formulaciones han sido bastante generales y quizás bastante no comprensibles, no se comprende. Y eso es lo mismo que he querido plantearles a ustedes. Dentro de la formulación presentada para la tarea, en la cual, como les digo, simplemente una persona lo dijo, creo que no está bien formulado, pero nadie más se ha manifestado al respecto. Dentro de un proceso de investigación tenemos que ser críticos. Tenemos que dar a conocer siempre lo que son nuestras posturas. Entonces, todos se han arriesgado a hacer sobre un planteamiento que es de tipo, si vamos a hablar de tipo de hipótesis, es nula, porque no es coherente. No ha habido una coherencia dentro de lo que ha sido esa formulación, sino que estábamos buscando relación entre lo que era el maltrato psicológico Hola, y Luisa, buenas físico. noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Respecto a lo que estaba indicando de que el planteamiento del problema estaba mal planteado de la primera parte, Sí, de todas maneras, si uno lo analiza, obviamente algunas, por ejemplo, lo que dice usted de y entre podría estar mal planteado, ¿no? Se podía ir mejorando de alguna manera, pero porque sí podía ser un problema, ¿no? De que podía existir una relación entre el maltrato físico y psicológico. Por ejemplo, yo lo tomé de esa manera. Obviamente sí, no podía encontrar una relación así bien clara. De todas maneras, yo lo que le he planteado, por ejemplo, una hipótesis es de que podría existir una relación entre el maltrato psicológico y físico debido a un desequilibrio económico en pareja, ¿no? Yo lo planteo de esa manera. Pero entonces ahora, evidentemente ese problema, ¿de qué manera se lo podría mejorar? O sea, el planteamiento del problema, ¿de qué manera podríamos mejorar de que sí contenga una hipótesis para poder realizarlo a ese problema? ya. Vamos a irnos un ratito a lo que va a ser este ejemplo. A ver, por eso les pregunté, ¿qué creen que tenemos que mejorar ahí? A ver ustedes, ¿qué formulación adecuada podríamos darle? Eh, Ya. Aquí estamos hablando de la relación que existe. ¿Qué relación existe entre el maltrato psicológico y físico de y entre progenitores dentro de lo que es el núcleo familiar? ¿Cuál hubiera sido la formulación correcta? Le dicen, puedo hacer un planteamiento, ¿no es cierto? Claro que sí, a partir de eso sí, estamos mejorando. Ya. Eh, por ejemplo, el planteamiento mío sería eh, ¿qué relación existe entre el maltrato psicológico y físico entre el núcleo familiar? O sea, yo no lo veo, o sea,
esa palabra de y entre, obviamente podría ser una palabra repetida, ¿no? De es como si Exactamente. estuviese mirando de afuera y entre como si estuviera dentro del núcleo. Entonces yo solo lo cambiaría solo en vez de entre, de, nada más eso. Luego, O sea, quitar entre. ¿cómo lo plantearía una hipótesis? Ya. O sea, Claro, estamos hablando de eso, de una quitarlo, formulación del problema. No se olviden, estamos primero con la formulación. Entonces, para usted sería, ¿qué relación exactamente. existe entre el maltrato psicológico y físico de progenitores dentro del núcleo familiar? Eso Así sería, es, así es. ya. ¿Alguien más Eso que es pueda? lo planteamiento. Ya. A ver, ¿alguno de los compañeros más que pueda proponer algo? ¿Nadie más, compañeros? Licenciada, estaba observando si esa palabra es repetitiva, ¿no? De Sí, y entre. exacto. Obviamente se podría simplificar de decir qué relación existe entre el maltrato psicológico y físico de los progenitores dentro del núcleo familiar. Así Ya, sería el problema. ya. Al igual que el otro compañero. Ya. Exacto. ¿Alguien más que nos pueda dar otra propuesta? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, según mi criterio estaría muy bien lo que están acotando los compañeros, pero tal vez podríamos acotar el maltrato a niños, especificar a niños o a menores o a infantes, y Ex- especificando también el lugar o en dónde, en qué lugar, comunidad o unidad educativa, para que de esa manera la población, la muestra sea más específica, ¿no? Exacto, ese era uno de los detalles. Les había indicado desde un inicio que para la formulación de un problema tenemos que delimitar a la población con la que vamos a trabajar. En ese primer planteamiento que yo les he planteado es muy general, es bastante amplio, lo cual yo no voy a poder obtener los resultados que pretendo obtener. Entonces, para lo cual es importante siempre delimitar dónde vamos a hacer esta investigación, a quiénes está dirigida. Porque aquí está va bastante amplio. Si utilizamos qué relación existe entre el maltrato psicológico y físico de progenitores dentro del núcleo familiar, miren, es bastante amplio. Entonces, ¿cuál sería la formulación? Buenas noches. Una, una formulación que yo me planteé prácticamente era cuál es el grado de maltrato psicológico y físico dentro de un núcleo familiar en la comunidad del Tolar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, tomando en cuenta siempre esto, sí me parece bien. ¿Alguien más? ¿Otra propuesta? Como también, como habían indicado, es importante siempre ver lo que van a hacer la delimitación, ¿no? Como habían indicado, quizás entre una de esas podría ser también como qué factores inciden en la relación del maltrato físico y psicológico a, perdón, de progenitores a hijos, ¿no? Dentro de lo que va a ser quizás, ya, vamos a hablar aquí del siglo XX, ¿no? En siglo XX. Específicamente podemos poner campamento 6. Estamos delimitando. Entonces, siempre cuando nosotros realizamos una formulación, tiene que existir una delimitación. Nunca puede haber estas dos.
porque estamos, como ya indicaron, es repetitivo, de y entre, es repetitivo. Entonces, para lo cual tenemos que tener cuidado en las formulaciones, que sean claras y concisas, porque si mi formulación va a ser clara, va a ser concisa, nos va a permitir plantearnos mejores hipótesis. A pesar que dentro de lo que va a ser nuestra monografía no tiene hipótesis, compañeros. No van a formularla. Simplemente planteamos lo que son los objetivos. Pero que es siempre necesario conocerlos. ¿Ya? Entonces, esta formulación no estaba bien formulada. Es plantearnos nuevamente. Por eso seguramente han tenido ciertas dificultades o dependiendo lo que es, como aviso, ¿no? Uno de los compañeros, entonces ha ido viendo, sí, que ha encontrado un error, pero que se ha ido formulando a partir de ello. ¿Alguna pregunta, alguna duda más hasta aquí? En cuanto a la unidad de análisis, licenciada, ¿Ya? eh, ¿cómo puedo determinar si mi hipótesis tiene una o más unidades de análisis? Tomando en cuenta que la unidad de análisis es definir quiénes van a ser estudiados. Por favor. Ya. Por ejemplo, aquí, dentro de lo que vamos a tomarse, esta la que ha sido la formulación 1. Dentro de lo que van a ser sus hipótesis, siempre vamos a tomar en cuenta lo que va a ser la unidad de análisis, vamos a tomar en cuenta lo que va a ser el embarazo. ¿No? Embarazo en adolescentes. Otra unidad de análisis lo tomamos en cuenta estudiantes de nivel secundario. ¿No? Entonces, estudiantes. Entonces, siempre tomamos en cuenta estos aspectos que queremos analizar, porque estamos hablando de un embarazo. Entonces, eso nos va a llevar a un análisis dentro de lo que va a ser la estructura. Ya, y digamos, tenemos más de una unidad de análisis, más de una, Ponemos todas las que y consider- identifiquemos. pero considerando que va a ser esa unidad de análisis, ¿a quiénes vamos a estudiar? ¿No va a ser muy grande esa población a quienes vamos a estudiar? No, porque simplemente estamos haciendo, nosotros no estamos queriendo llegar a profundizar, simplemente estamos queriendo llegar a analizar a partir de lo que va a ser la problemática y la formulación de hipótesis. Porque si nos vamos a hacer Licenciada. una buena formulación, perdón, si vamos a hacer una buena formulación, no va a ser necesario, o sea, realizar, no vamos a encontrar muchos análisis ahí, muchas unidades. Se identificarán entre 2 a 3. Dígame. Licenciada, eh, evidentemente para ese problema particular que usted está planteando, usted lo está identificando la unidad de análisis y las variables, pero en forma general, yo lo he entendido el compañero, por ejemplo, lo que yo entiendo es de que como usted ha indicado la teoría, la unidad de análisis debe contener a la variable, es lo que dice la teoría, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo tengo una variable, debe haber una unidad. Si hay dos variables, dos unidades. Bueno, yo entiendo de esa manera. Ahora, para el problema actual que usted está indicando, evidentemente está identificando la unidad y la variable, ¿no? Pero en forma general, una variable tiene que estar contenida dentro de una unidad de análisis, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Toda unidad de análisis, como indica lo que es el compañero, tiene lo que son las variables.
identificamos lo que son la unidad de análisis dentro de lo que va a ser nuestra estructura para identificar lo que son las variables. Ya un poquito más adelante, después de esto, vamos a ingresar a lo que van a ser las variables, ¿no? Cómo identificarlas y todo lo demás. ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, licenciada, perdone, una última consulta. Por Dígame. ejemplo, a la siguiente hipótesis, a mayor consumo de bebidas alcohólicas, mayor índice de maltrato psicológico, por decir. ¿Ya? En este caso, si fuese de la manera como me está indicando, entonces el consumo de bebidas alcohólicas sería una unidad de análisis y Consumo de el bebidas, maltrato ¿sí? psicológico sería, y Sí, el maltrato psicológico sería otra unidad de análisis. exacto. Entonces, considerando esas dos, tengo que definir un grupo al que voy a estudiar. Ahora, ¿a cuál grupo voy a estudiar de los dos? ¿O cuál voy a resaltar más? ¿El consumo de bebidas alcohólicas o el maltrato psicológico? Porque tiene que ser un grupo de estudio. A ver, un poquito específico más, no lo he comprendido muy bien. Ya, tengo entendido que la unidad de análisis se refiere a quiénes van a ser estudiados en el problema, a quiénes vamos a estudiar. Entonces, si tengo dos unidades de análisis, el consumo de bebidas alcohólicas y el maltrato psicológico, ¿en cuál de las dos me voy a centrar para realizar todo el trabajo? Porque si va a ser en las dos, mi trabajo se va a ampliar, va a ser muy generalizado, muy amplio. Tendría que centrarme solamente en uno, o en el maltrato psicológico o en el consumo de bebidas alcohólicas. Ese es mi objeto de estudio, no puede ser, bueno, tal vez estoy equivocado, pero no creo que sean más de uno, porque ¿en cuál me voy a centrar más si son más de uno? ¿En uno o en el otro? Ya. El consumo de bebidas alcohólicas contrae lo que va a ser el maltrato psicológico dentro de lo que va a ser la problemática, ¿verdad? Dentro de lo que va a ser su formulación. Entonces, ¿por qué hacemos esta unidad de análisis? Aquí tenemos un claro ejemplo. Usted me está hablando de lo que... ¿Me puede, por favor, reiterar lo que es su formulación del problema? Claro, Y a ver, por favor. a ver, la hipótesis en realidad. Ya. A mayor consumo de bebidas alcohólicas, mayor índice de maltrato psicológico. Esa es la hipótesis. A mayor consumo de bebidas alcohólicas, Mayor índice de maltrato psicológico. ¿cuál sería su problemática ahí? Claro, la misma problemática que hemos definido en la primera pregunta del trabajo. Ya. Pero estamos suponiendo una hipótesis, Sí, sí, es sí. una consulta Está nada más, bien, no, ¿no? me parece bien. Entonces, dentro de las unidades que tenemos, consumo, consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Esa la vamos a plantear como una unidad de análisis. Como una segunda unidad de análisis, maltrato psicológico. Esto lo estamos relacionando siempre a lo que va a ser su formulación del problema, ¿no? Seguramente su formulación de problema dentro de lo que es esta hipótesis debe ser, ¿no? ¿Qué factores, podría ser eso? ¿Qué factores inciden en lo que es el maltrato psicológico en menores, en adolescentes de 18 a 20 años, por decir, ¿no? En el colegio, tal. Esa sería una formulación. Entonces, usted se está planteando, ¿no? Estamos hablando de factores, dentro de lo que va a ser sus hipótesis, se está planteando esto. Mayor
A mayor consumo de bebidas alcohólicas, mayor incidencia, me dijo, ¿no? De maltrato psicológico. Eso no tienen que tomarlo como una amplitud de trabajo. Nos estamos abocando a lo que son factores. ¿Qué factores? Y dentro de la hipótesis nosotros nos planteamos cuáles son las probabilidades que pueden dar a estos factores, ¿no? Y estamos planteándonos ello. Entonces, nuestra unidad de análisis simplemente va a ser un análisis para poder realizar el trabajo, para conseguir esos factores, para lograr identificar lo que va a ser el maltrato psicológico. Entonces, tomamos como un análisis lo que es el consumo de bebidas alcohólicas y, consecuencia, maltrato psicológico. Esto no va a ir como lo que va a ser simplemente para ampliar el trabajo, va a ser para identificar esos factores que queremos identificar según la problemática planteada. Porque son estas unidades nos dan a que nosotros podamos dar respuesta a la problemática, no a ampliar el trabajo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Licenciada, Sí, licenciada, dígame. lo que decía el compañero, Bueno, hola. Hola, no logro escucharlo. Compañeros, no logro escucharlos si es que están ahí todavía. Creo que quería hablar Marcelo. no, dicen lo que le digo es, perdón, se corta el internet, es un problema. Ah, ya, sí. Lo que No yo lo le parecía. entiendo al compañero, y para ver un problema tiene que haber una causa y un efecto, ¿no es cierto? Exacto, sí, Si no hubiera una causa, no habría problema, pues, ¿no? Entonces, lo que le indica el compañero es de que el consumo de bebidas alcohólicas provoca maltrato psicológico, evidentemente, es eso. Y tiene que estudiar las dos cosas. Solo tuviera que delimitar, ¿no es cierto? exacto. Consumo de bebidas alcohólicas en padres jóvenes o en padres adolescentes, no sé. Y luego el maltrato también delimitar su estudio, ¿no? Nada más. Gracias. No era. Exactamente, por eso tenemos que basarnos más en lo que va a ser la problemática, compañeros. La formulación del problema que realizamos. A partir de ello nos van a generar bastantes hipótesis, ¿no? Y a partir de lo que son las hipótesis, lo que vamos a hacer es estructurar. La estructura de las hipótesis a partir de lo que van a ser los análisis, las unidades de análisis y lo que son las variables. Entonces, no nos confundamos en este sentido de que las unidades de análisis nos van a dar a que tengamos que, por decir, ampliar nuestro trabajo. No. Más al contrario, nos van a ayudar a poder resolver las hipótesis que nosotros queremos realizar y lograr de esta forma lo que son los objetivos y la formulación planteada, ¿no? Nuestra problemática. Eso es lo que nos va a ayudar.
Simplemente realizamos lo que es para desglosar un poco el análisis que tenemos que realizar a partir de todas esas hipótesis que nos vamos a ir planteando. Porque son muchas. Dentro de lo que si vamos a hablar de lo que son los factores, por decir, del consumo de alcohol, hay muchísimos. Entonces, para lo cual va a ser cómo nos vamos a plantear lo que va a ser estas hipótesis. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hola Lisa, buenas noches. Buenas noches. Lisa, argumentando lo que se ha dicho, por ejemplo, en el planteamiento del problema, podemos dividirlo también en dos partes, bueno, en unas variables como se puede decir la variable dependiente y la variable independiente, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, lo que ha contado el compañero, a mayor consumo de bebidas alcohólicas, mayor índice de maltrato psicológico. En ese caso, nuestra variable independiente sería el consumo de bebidas alcohólicas, y nuestra dependiente sería el maltrato psicológico. Para poder evidenciar, en otras palabras, nuestro campo de estudio, por así decirlo, sería el consumo de bebidas alcohólicas, porque estamos queriendo decir que cuando hay mayor consumo va a existir mayor maltrato psicológico, para decirlo, o de otra forma, nuestra causa sería el, el consumo de bebidas alcohólicas y el efecto sería el maltrato psicológico, ¿verdad? O sea, argumentando o acotando algo más, si se podría decirlo así. claro que sí, sí, se le agradece. Exactamente, vamos a ver, como les dije, vamos a ver lo que son las variables, los tipos de variables que tenemos también en este aspecto. No, gracias por su aporte, compañero. ¿Alguien más? Ya creo que hemos ya pasado lo que es quizás hayamos ya aclarado un poquito más sobre lo que es la parte de las hipótesis. Ahora vamos a ingresar a lo que son las variables. Tenemos que entender que las variables son las características, los atributos, las cualidades propias de lo que son los sujetos, los objetos y los fenómenos, cuyas medidas y atributos varían en lo que pueden medirse, controlarse y estudiarse en una investigación. Entonces, dentro de lo que son las variables, vamos a ver siempre lo que son las características, las cualidades de los objetos de estudio, como también de estos fenómenos, ya que a partir de esto podemos estudiar, controlar o medir dentro de lo que va a ser este proceso de investigación. Tenemos lo que son las variables conceptual, siendo que ésta se propone a desarrollar y explicar el contenido del concepto. Son en el fondo las definiciones de lo que nos dan quizás algunos textos, algunos libros, los diccionarios, ¿no?, que generalmente los utilizamos para definir alguna palabra que pretendemos conocer o algo que desconocemos. Como también tenemos lo que es una variable operacional, siendo que estas son definiciones de trabajo que buscan identificar y traducir lo que son los elementos dentro de lo que son los datos empíricos, que se identifica el fenómeno. Habíamos indicado que los datos empíricos son bastante relevantes, siendo que a partir de ello nos ayuda a tomar quizás ya algo lo que vamos a realizar. Ya nos permite acceder a lo que queremos lograr. Y es bastante importante también dentro de lo que es el proceso de investigación. Entonces, esta variable operacional nos va a ayudar a identificar y traducir lo que son estos elementos y datos empíricos a partir de la operación que vamos a realizar, siendo que vamos a ir buscando estas definiciones. No los tipos de variables, lo que son en las hipótesis. Tenemos la variable independiente, es todo aspecto, hecho, situación, rasgo que se considera la causa de.
en una relación entre variables, ¿no? Entonces, dentro de lo que va a ser una variable independiente, aquello que se considera la causa de qué es lo que nos ocasiona. Dentro de lo que va a ser la variable dependiente, es el resultado o el efecto producido por lo que es la acción de la variable independiente. ¿No? Como ya anteriormente el compañero nos ha ya dado a conocer estas variables dentro de lo que ha sido la ejemplificación del otro compañero. Entonces, en la independiente buscamos siempre la causa de, y en lo que es la dependiente, el resultado o el efecto, ¿no? Producido por lo que va a ser la independiente, ¿no? El claro ejemplo del anterior compañero que nos había manifestado de lo que es el consumo de alcohol. Entonces, el consumo de alcohol sería la independiente, la variable independiente, y lo que sería el maltrato psicológico, el resultado. Este es resultado a causa de lo que va a ser la variable independiente. También tenemos lo que es la variable interviniente. Son todos estos aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente. Las características del sujeto, objeto, el método de investigación que están presentes, que intervienen en el proceso de la interrelación. ¿No? Es la intervención ya de metodologías dentro de lo que van a ser estos aspectos y estos hechos, donde vamos a realizar esta hipótesis y relacionada siempre con lo que es todo el campo investigativo. Como también tenemos lo que son los indicadores. Los indicadores son el máximo grado de operacionalización de las variables. Permite señalar o no la presencia de la variable. Entonces son las operacionalizaciones, ¿no?, de estas variables, siendo que pueden señalar o no la presencia de lo que son las variables. Aquí tengo un cuadrito dentro de lo que va a ser la operacionalización. Esta es una tabla de cobertura según los objetivos específicos. No vamos a tomar en cuenta lo que es aquí el área de análisis, tomando en cuenta lo que son las características sociodemográficas. ¿No? Las variables identificadas en estas características sociodemográficas como un área de análisis, tenemos lo que es la condición biológica, la edad, el estado civil y el nivel académico. Como indicadores de estas variables dentro de lo que es la condición biológica, tenemos lo que es el sexo, masculino o femenino. Como también dentro de lo que va a ser las variables de la edad, tenemos los indicadores de años cumplidos, o sea, el año que tenga las personas con las que vamos a trabajar. Como también dentro de lo que son las variables, el estado civil. Dentro de lo que son los indicadores, tomaremos en cuenta si son solteros, casados, convivientes, divorciados, viudos, ¿no?, y demás. Dentro de lo que van a ser las variables, lo que a nivel académico, ¿no?, el tipo de formación que tengan dentro de lo que va a ser los indicadores, ¿no? Último año o grado aprobado o vencido, ¿no? Entonces, en este sentido. Como también tenemos otra área de análisis, lo que van a ser los factores de recaídas, ¿no? Tomamos en cuenta las variables, los factores internos de salud y los factores externos. Entre los indicadores, los factores internos de salud podrían ser el miedo, la falta de conciencia, el exceso de autoconfianza, quizás la dependencia, ¿no?, como indicadores.
Como también tenemos los factores externos como variables y los indicadores, ¿no? A estos factores externos podría ser la falta de medicamento, carencia económica, ausencia de instituciones. A esto nos referimos quizás a lo que va a ser de que no hay un centro de salud cercano. Continuando con lo que es la operacionalización, también vamos a tomar en cuenta la tabla de cobertura según la variable de la hipótesis. La anterior era según lo que son los objetivos específicos. Ahora estamos tomando en cuenta las variables de las hipótesis, ¿no? La variable tiempo en familia. La definición conceptual, ¿no? ¿Qué es lo que es tiempo en familia? Hace mención a lo que son las actividades de familia, realiza con la participación de todos los miembros dentro del núcleo familiar. La definición operacional, la realización de actividades con la presencia de todos los integrantes, ¿no? Dentro de lo que ya va a ser la operación. Tomando en cuenta siempre lo que va a ser la variable tiempo en familia. Los indicadores. ¿Qué indicadores podrían estar con esta variable tiempo en familia? Comer juntos, ir de compras, recrearse, reuniones sociales, juegos didácticos, juegos lúdicos, o sea, momentos de conversación, ver la televisión juntos, ¿no? Tantos otros indicadores que podemos identificar dentro de lo que va a ser esta variable tiempo en familia. Como también tenemos otra variable como ejemplo, lo que va a ser conflicto en pareja. La definición conceptual, ¿no? Cualquier situación de discusión que enfrenta la pareja en relación a algún aspecto de vida, ¿no? Como una definición conceptual. Dentro de lo que es la definición operacional, peleas y discusiones de pareja. Esto es algo ya que ya se va a accionar. Los indicadores dentro de lo que es un conflicto de pareja. Peleas por los hijos, peleas por amistades, peleas por lo sexual, peleas de no entendimiento, quizás peleas de dominio, ¿no? Tantos otros indicadores que también se puede identificar concerniente a lo que va a ser la variable de conflicto en pareja. También tenemos lo que es la tabla de cobertura según lo que son las variables de hipótesis, ¿no? De la hipótesis, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la variable de accesibilidad a los servicios de salud. Una definición conceptual, mayor o menor posibilidad de tener contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Las dimensiones, ¿no? Aquí ya estamos tomando en cuenta lo que son las dimensiones. Variables contenidas en la definición conceptual. Entonces nos vamos a basar en lo que va a ser esta concepción, ¿no? Tenemos esas dimensiones, la accesibilidad geográfica, la accesibilidad económica y la accesibilidad cultural. Dentro de los indicadores y la definición operacional, tiempo que se tarda en llegar al centro de salud, ¿no? Dentro de lo que va a ser la accesibilidad geográfica. La accesibilidad económica, gasto para recibir la atención, ¿no? Esto implica siempre relacionado a lo que va a ser la accesibilidad económica. Como también dentro de lo que va a ser la accesibilidad cultural, el conocimiento sobre la atención que se da. Percepción del problema de salud, ¿no? Dentro de esta accesibilidad cultural podemos también instaurar que en algunas comunidades no asisten a lo que son los centros de salud, siendo que ellos son
más arraigados a lo que es su cultura y a lo que son su medicina natural. Entonces, para lo cual, o sea, les dificulta, ¿no? Y estamos hablando en este aspecto. Bueno, tenemos una actividad en este aspecto, ya tomando en cuenta la hipótesis, y ya recalcamos, ya nuevamente retroalimentamos lo que son las hipótesis, para lo cual, bien sabemos que el trabajo que ustedes van a realizar para la monografía no va a ir incluida lo que va a ser una hipótesis. Pero para poder ya realizar nuestra actividad, quiero que se formulen una posible hipótesis de la investigación o de la formulación del problema que ustedes ya se han planteado, siendo que ya tienen lo que es su tema, tienen el problema y ya tienen lo que son los objetivos. Entonces, ahora les solicito que realicen lo que es la posible hipótesis. ¿Qué posibles hipótesis ustedes podrían formularse dentro de lo que es su tema? A estas hipótesis también les voy a solicitar que sean 4, por favor, para hacer un poquito más de práctica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches, Liz. En una consulta va a ser de los problemas que nosotros nos hemos planteado, ¿verdad? Exactamente, sí. Ah, ya, está bien, Liz. 4 hipótesis de nuestros problemas planteados por nosotros, ¿verdad? Sí. Ya, gracias, Liz. ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta actividad? Compañeros, ¿no tienen ninguna duda sobre la actividad que les estoy pidiendo para el día de hoy? La actividad que les estoy pidiendo me la tienen que hacer también el día de hoy y tienen que entregarlo hasta las 10 de la noche. Le hice una consultita. Dígame. Eh, lo que nos está indicando la cuatro hipótesis ¿Sí? es, por ejemplo, de la primera tarea que nos dio es del maltrato infantil, ¿no es cierto? O sea, vamos a plantear respecto a esas hipótesis. No, 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 no. Esta hipótesis que les estoy pidiendo es de la formulación que ustedes están realizando para la monografía final de lo que va a ser nuestro módulo, o bien lo que es los que están haciendo la temática o el requisito de lo que va a ser educación superior para ello. Es la formulación que ustedes se han hecho, exactamente es la formulación 1 y la 3.
no donde se han planteado. Entonces, la 2 era algo que yo les había planteado, la formulación que yo les hice, y que era que con maltrato infantil. Pero las otras ya fue de ustedes, su formulación ya personal. Entonces, referidas a la 1 y la 3 la planteamos la hipótesis. Exactamente, sí, a las correcciones que les he realizado de sus trabajos, ese es su trabajo de ustedes. Ya, entiendo eso, pero a algunos no nos llegó la corrección. En función a lo que le hemos presentado, más la Ay, planteamos la hipótesis. Marcelo es usted, ¿no? Sí, 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 licenciada. Marcelo, le cuento que yo le he enviado a usted y pidiéndole que me vuelva a enviar, porque siendo que no he encontrado de usted su trabajo. He encontrado lo Porque que era la le envía justicia. su correo. Le cuento que he revisado todo y no encontré, por eso le mandé el día de ayer indicándole que por favor me vuelva a enviar para poder realizar las correcciones, porque no he recibido nada, le comento. Y era Ya, creo que porque del le único de envía su usted. correo. Entonces, por favor, si sería posible, así para que yo le mande lo que son las correcciones, sí, para que pueda elaborarlo, porque eso también le va a perjudicar a usted. ¿Cuál nos recibió, licenciada? ¿Sabe? El día de ayer yo le he mandado, ¿ha leído? ¿Ha recibido usted mi mensaje? No, no, no me llegó. Ya, porque yo le he enviado también, Marcelo, le cuento que he recibido su tarea número 4 de justificación. Ahí le he pedido, por favor, que me Exacto. vuelva a enviar, siendo que no hay sus tareas, las anteriores, lo cual no conozco lo que es su planteamiento, su formulación del problema y los objetivos. No me llegó a mi correo. Ya, de todas maneras, yo, licenciada, para asegurarme, le envío el correo y le envié, también subí a la plataforma estas tareas que yo hice. Ya, Está en la plataforma. ya entonces volveré a ingresar para ver, porque le cuento que en mi correo no hay, o sea, más me ha hecho fácil revisar lo que era en mi correo. Toditas pues les he mandado por correo las correcciones. Y de todas maneras, licenciada, está en la plataforma, las 4 tareas mías. Ya, entonces lo voy a revisar, no se preocupe entonces, Marcelo, así para que yo le envíe las correcciones. Ya, entonces, en función a lo que hice, no me lo voy a plantear la hipótesis, Sí, por por favor. favor, entonces yo le voy a, una vez que los revise, yo le envío lo que son las correcciones. Ya, muy amable, licenciada. Listo, Marcelo. Permiso. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el trabajo que tienen que realizarlo? Ya, bueno, compañeros, creo que no hay ninguna duda sobre esta formulación que tienen que realizar de su posible hipótesis o de las posibles hipótesis que tienen que formarse en cuanto a lo que es su planteamiento, su formulación del problema y los objetivos, ¿no? Ya les había indicado quizás algunos o alguien no le ha enviado lo que es la corrección, por favor, me lo puede indicar así para que pueda volver a revisarlo. En el caso si hay uno de sus compañeros que no me llegó, como ya le dije, entonces pero voy a subir a plataforma para poder revisarlos. Y quizás a alguien más que no le he enviado y que no le ha llegado las correcciones, por favor, podría indicármelo. Dicen buenas noches. Buenas noches. Dicen, una consultita, la tarea número 1 le envié, me hizo la corrección y la volví a enviar la tarea número 3 ya con las correcciones hechas de la 1. Ahora no sé si nos va a volver a enviar de vuelta la 3 porque la 3 ya es en sí la corrección de la 1, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Más he ido Y corrigiendo lo que ha sido las tareas, la 3. ya.
¿Usted para lo que ha nos enviado? basemos. Le he enviado, dicen, pero le he enviado tarde y bueno, le he explicado en el mensaje que le he enviado. ¿Cuál es su Entonces, para nombre? podernos, Luis Alberto Limache. Luis. Ah, Luis, te envié ayer. ¿No lo has revisado? No, acabo de revisarlo, lo vi y me dijo que sí lo va a tomar en cuenta, pero las correcciones ya no. O sea, ya no hay correcciones, no me indicó ningún tipo Ay, de, o entonces si no alguna. hay correcciones, está bien. Ah, ya, Sí, no se ya preocupe dicen, entonces. es que, Sí, seguir. Si no hay correcciones, es que ya está bien. Si ya le he devuelto el mensaje, entonces ya está bien ya su trabajo. O está bien formulado. entonces para guiarme en las hipótesis, decía. Claro, entonces no, hágalo nomás. Ya, gracias, dicen. Listo, Luis. ¿Alguien más? Creo que a todos ya, ¿no? Creo que no les debo, solamente a uno de sus compañeros que le debo lo que son las correcciones. Y si hay algún nuevo inscrito, por favor, también tiene que comunicarse para que pueda realizar las tareas y pueda completarse, siendo que creo que sigue existiendo lo que son las inscripciones o hay nuevos inscritos. Ya, entonces, quedando en ese entendido, compañeros, esa formulación de hipótesis me lo tienen que subir hasta las 10 de la noche. Ya esto de concerniente a lo que va a ser su planteamiento y todo eso. Dicen, buenas noches. Buenas noches. Dicen, yo tengo un problema. El primer trabajo que nos pidió, yo hice un planteamiento de problema más sus objetivos y luego para el tercer, para la tercera tarea volví a hacer, pero otro planteamiento de Otra problema formulación. con ¿Ya? otra formulación. Y eso lo mandé y leí después de eso, leí recién lo que me corrigió de la primera tarea. ¿Ya? Ahora yo tengo el conflicto de cuál voy a hacer, porque el último que mandé, el tercero, que casi corregía lo que me dijo de la primera tarea, pero ¿Ya? no sé si estará bien el tercero. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Nelson Ramírez. Nelson. Ya. A ver, voy a revisarlo entonces y le envío una vez revisado, por favor. ¿Ya? Ya dicen, de la tercera tarea, De la tercera tarea. del Más me primero me voy a envió, basar. sí, del primero. Sí, exactamente, discúlpeme. Voy a basarme más, compañeros, en lo que va a ser la tercera tarea, siendo que creo que la mayoría ha cambiado, he estado revisando y algunos habían cambiado. Entonces, para lo cual me voy a basar más en lo que va a ser el mandarles las respuestas de la tercera tarea para que lo modifique. Ya, por favor, en ese entendido. Entonces, Nelson, te lo voy a Ya, revisar y te voy a enviar. ya, está bien, dicen. Gracias. Listo, Nelson. Ya creo que nadie más tiene dudas, ¿no, compañeros? Sí, creo que no hay dudas existentes. Entonces, para lo cual les voy a dejar con su tarea para que lo vayan revisando y lo vayan subiendo hasta las 10 de la noche, por favor. Entonces vayan realizando esos sucesos y como les reitero, voy a hacer las revisiones de las terceras y a algunos ya les he mandado con las correcciones. Creo que la gran mayoría le envié lo que son las correcciones. Entonces, si me falta alguien, por favor, mil disculpas, pero lo voy a hacer hasta estos días. Ya voy a tratar de enviarles porque tienen que empezar a realizar lo que va a ser ya la formulación. Tenemos 2 semanas exactamente para poder realizar lo que va a ser esta monografía como un perfil. No les estoy pidiendo toda una investigación durante lo que van a realizar para lo que es el requisito del módulo, perdón, del diplomado, pero sí para lo que va a ser nuestro módulo. Entonces, con todo lo avanzado dentro de lo que va a ser la metodología y todo lo que tenemos que por avanzar todavía, tienen que ir ya realizando lo que es esta actividad, ¿ya? De lo que es la monografía, el perfil. Ya entonces, en ese entendido, compañeros, que tengan un descanso reparador. Entonces, espero sus trabajos hasta las 10 de la noche, lo cuelgan o bien a mi correo, como muchos ya lo han hecho, para hacer una revisión más rápida, por favor. Gracias y que tengan un reparador descanso.